Muy bien, tengan ustedes un buen día. Comenzamos con la clase de hoy. Seguimos con la parte de trigonometría, con la solución de triángulos rectángulos. ¿Vale? Muy bien, como hablábamos en la anterior clase, los componentes de un triángulo rectángulo son tres lados y tres ángulos correspondientes, pero la característica principal, como su nombre lo indica, es la aparición de un ángulo de 90 grados que nosotros simbolizamos con un cuadradito y un puntito, ¿no ve? Ya, muy bien. Entonces tenemos a nuestro triángulo rectángulo, ¿vale? Ahora, si aquí existe un ángulo, le vamos a llamar un ángulo teta, este de acá sería, primeramente, el lado más grande para nosotros es la hipotenusa. Ya, el lado más grande es la hipotenusa. Sabemos que también está compuesto por dos catetos, nuestro triángulo. Ahora, si nosotros definimos el ángulo acá abajo, el cateto que esté al frente va a ser el cateto opuesto, como su nombre lo indica. Y el cateto que esté al ladito va a ser el cateto adyacente. Ya, muy bien. Partiendo desde esta definición, podemos realizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice lo siguiente? La hipotenusa va a estar elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual al cateto opuesto también elevado al cuadrado, más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Ya. Listo. O sea, todo parte desde esta fórmula. Si ustedes necesitan hallar la hipotenusa, pues despejamos la hipotenusa. Tenemos hipotenusa elevado al cuadrado. Esto es igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. ¿Ya? Lo mismo, pero aquí va a pasar algo, ¿no? Aquí le vamos a aumentar una raíz. ¿Ya? Una raíz cuadrada. Esto lo haremos manualmente. Acá lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a aumentar una raíz al primer miembro de nuestra ecuación y otra raíz acá. Cuando se simplifica, simplemente me queda hipotenusa. ¿Queda? Hipotenusa. Ya no tiene el exponente cuadrático y esto es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Listo, ya tenemos una primera fórmula derivada. Esta fórmula la pueden usar directamente para poder encontrar la hipotenusa correspondiente, ¿ya? Ahora, si necesitan hallar un cateto, ¿ya? Tenemos hipotenusa elevado al cuadrado. Esto es igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Ya, si necesitan hallar un cateto, pues podemos despejar directamente, ¿no ve? Es decir, en el lado izquierdo pueden irse el cateto opuesto, pero ya con negativo, porque estaba con positivo, ahora pasa con negativo, elevado al cuadrado. También menos el cateto adyacente, elevado al cuadrado, que estaba con positivo, pasa con negativo. Esto es igual al negativo de la hipotenusa, que también está elevado al cuadrado. Lo estoy haciendo de la manera larga y aburrida. Ahora, a todo esto lo podemos multiplicar por menos 1, que es el neutro de la multiplicación, solamente queremos cambiar el signo. Entonces se vuelve cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Esto es igual a la hipotenusa positiva elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Entonces tenemos menos por menos se vuelve más, menos por menos se vuelve más y menos por menos se vuelve más. ¿Vale? Muy bien. El objetivo para mí es despejar el cateto opuesto. Creo que como lo he hecho con el procedimiento largo, sin querer me lo traje al cateto adyacente. Lo devolveremos.
Tenemos la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto adyacente elevado al cuadrado. Con mayúscula. Listo. Podemos también sacar otra vez la raíz cuadrada y eliminar el exponente cuadrático del cateto opuesto. Es decir, voy a tener cateto opuesto, esto es igual a la raíz cuadrada ya de la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto adyacente elevado al cuadrado. Listo, ya tengo despejado a mi cateto opuesto. Ahora, si necesitan despejar el cateto adyacente, esto ya lo voy a hacer de la manera directa, ¿ya? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Tenemos hipotenusa al cuadrado. Esto es igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora yo necesito despejar el cateto adyacente. Entonces, en el otro lado la hipotenusa no se está moviendo, se mantiene con sus respectivos signos, pero lo voy a botar al cateto opuesto, que estaba con positivo, ahora pasa con negativo. Cateto opuesto elevado al cuadrado. Esto es igual al cateto adyacente elevado al cuadrado. Ahora, voy a eliminar la potencia cuadrática, ¿ya? De mi cateto adyacente con una raíz cuadrada. Entonces voy a tener la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado. De la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto opuesto elevado al cuadrado. Esto es igual al cateto adyacente que ya ha sido despejado. ¿Vale? Y listo, ya tengo despejada mi fórmula para hallar el cateto adyacente. ¿Ya? Listo, el teorema de Pitágoras, como se han dado cuenta, puede derivarse en tres fórmulas para hallar la hipotenusa y los dos catetos correspondientes. ¿Ya? Muy bien, tomando en cuenta esto, vamos a seguir haciendo unas cuantas funciones más. Ahora vamos con las razones trigonométricas. Ya, vamos con las razones trigonométricas y son tres fundamentales. Ya, más adelante vamos a ver las derivadas. Primeramente la función seno. Ya, ahora estamos, por favor, quisiera que se enfoquen en el triángulo. Estamos con el seno de teta. El seno de teta, ya, el seno, tanto el seno y el coseno van a trabajar con las hipotenusas, pero con diferentes catetos. ¿Ya? Hemos dicho en la anterior clase que el seno, cuando escuchen la palabra seno, van a relacionarlo siempre con el eje Y, con el eje Y. Ahora, si los relacionan con el eje Y, va a ser el cateto opuesto. Entonces, vamos aquí a realizar una división. Tenemos el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ya? Eso es en el caso de nuestra función seno. Vamos con la función coseno. Coseno del ángulo teta va a ser igual a una división. Ahora, el coseno siempre va a tener una perspectiva en el eje X, por lo tanto va a ser el cateto adyacente y acá vamos a tener a la hipotenusa. Finalmente tenemos la función tangente. Si se dan cuenta, estamos trabajando con el ángulo teta. Tangente de teta, esto es igual al cateto opuesto, es decir, Y, sobre el cateto adyacente, es decir, X. ¿Ya? Listo. Estas cuatro, porque tenemos al teorema de Pitágoras, tenemos a las tres funciones o razones trigonométricas, nos van a servir para poder trabajar con triángulos rectángulos. ¿Ya? Hemos hecho un breve repaso. Ahora sí procedemos a realizar un problema. ¿Ya? Determinar, vamos a poner resolver. En varios libros los van a ver con la palabra resolver, ¿ya? Resolver el triángulo rectángulo. Resolver el triángulo rectángulo
si tiene los siguientes datos. Ponerle cateto adyacente igual a 50 metros y teta que sea igual a 30 grados sexagesimales. ¿Ya? Listo. Resolvemos. Primer paso, vamos a hacerlo desde una perspectiva física. Datos. Ya necesito los datos. Tengo el cateto adyacente, que es igual a 50 metros. Tengo el ángulo teta, que esto es igual a 30 grados. ¿Ya? Listo. Tengo un dato más. ¿No ve? Como dice que es un triángulo rectángulo, voy a tener un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Sí o sí voy a tener un ángulo de 90 grados, al cual lo puedo denominar con otra letrita, ¿no? Del alfabeto, digamos alfa. Esto es igual a 90 grados. ¿Ya? Listo, voy a tener otra. Ahora sí, vamos con las variables. Tengo el cateto adyacente, me falta la hipotenusa, me falta el cateto opuesto. Y finalmente me falta el último ángulo, ¿no? Que yo lo puedo denominar como beta. Listo. Entonces tengo tres datos y tres variables. Cualquier tipo de triángulo, rectángulo o triángulo, oblicuo, ángulo, como gusten, se puede resolver siempre y cuando se tenga tres datos, ¿ya? Graficamos. Por si acaso, la gráfica va a ser tentativa, no va a ser una gráfica, ¿cómo se dice? Exacta, por así decirlo, ¿ya? Muy bien, tenemos nuestro triángulo rectángulo y yo voy a poner aquí el ángulo teta. Ahora, dice cateto adyacente, es decir, está al lado del ángulo. Este dato va a ser 50 metros. ¿Ya? Es muy importante que sepamos diferenciar el cateto opuesto del cateto adyacente. ¿Ya? Este es el cateto adyacente. Y esto sabemos que es un ángulo de 30 grados. Tenemos la hipotenusa. Aquí tenemos el cateto opuesto. Y aquí tenemos el ángulo, ¿no? Este ángulo de acá de 90 grados para nosotros vale alfa. Y este es el ángulo variable, ¿no? Que para nosotros el ángulo variable lo hemos puesto con la letra beta. ¿Ya? Listo. Ya tengo trazado mi triángulo. ¿Qué les parece si resolvemos la parte más sencilla, que es la del ángulo? ¿Por qué razón? Porque tenemos dos ángulos. Tenemos 30 y tenemos 90. ¿Ya? Los resolvemos. Aquí colocamos solución. ¿Ya? Muy bien, partimos de lo siguiente. Tanto la sumatoria del ángulo alfa, perdón, teta, más el ángulo alfa más el ángulo beta, tiene que darme 180 grados. O sea, si lo sumo los tres ángulos, siempre me va a dar 180 grados. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es mi variable? Mi variable es beta, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos solito a beta? Lo hacemos como una ecuación. Lo dejamos solito a beta. Esto es igual, 180 no se está moviendo, se está manteniendo en su respectivo ángulo, en su respectivo lugar, por lo tanto no cambia de signo. El alfa cambia y se vuelve negativo. El teta también cambia y se vuelve negativo. ¿Ya? Listo, ya hemos hecho nuestra formulita. Entonces podemos reemplazar ahora datos. La variable, no sabemos cuánto es, ahora lo vamos a hallar. Tengo 180 grados sexagesimales, ¿ya? Menos alfa. Alfa vale 90 grados. Menos teta. Teta vale 30 grados. ¿Ya?
Entonces tengo el ángulo beta, y esto es igual y puedo hacer una resta de 180 menos 90 menos 30 y me da 60 grados sexagesimales. Ya tengo el dato que es mi ángulo faltante. ¿Qué sería este? ¿No ve? Listo. Ahora puedo utilizar, no puedo utilizar el teorema de Pitágoras, porque para el teorema de Pitágoras necesito dos datos, dos lados, pero solamente tengo un lado. Cuando tengan un lado, pueden usar las funciones, ¿ya? Muy bien. Si yo quiero hallar la función, bueno, el lado coseno, pero en el lado cateto opuesto, y tengo de dato el cateto adyacente, tengo el ángulo. ¿Qué les parece si puedo usar la función tangente en este caso? Entonces tengo lo siguiente. Tengo la tangente de teta, siempre voy a usar ese ángulo porque es el ángulo que está acá. Esto es igual a la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. A ver, revisaremos si está bien planteada nuestra función. Cateto opuesto y cateto adyacente. Ok, reemplazamos datos. Pero antes de reemplazar, la variable que debo hallar es el cateto opuesto. Entonces, lo dejaré solito. Tengo tangente de teta. Ahora, esto va a multiplicar. El cateto adyacente está dividiendo y pasa a multiplicar, lo inverso. Esto es igual al cateto opuesto. Ahora sí, ya está despejado nuestro cateto opuesto, entonces puedo reemplazar valores. Tengo la tangente de teta y teta sé que vale 30 grados. Y esto va a multiplicarse por el cateto adyacente, que sería 50 metros. Hay que tener en cuenta que el ángulo es una magnitud adimensional, por lo tanto no va a afectar al metro. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Tangente de 30 por 50. ¿Ya? Cochito. Sí, tangente de 30 por 50. Y me da 28,8. 28,8. Como dijimos, el ángulo grados, los grados no nos va a afectar y lo dejamos en metros. Esto es igual al cateto opuesto. Listo. Ya tengo el cateto opuesto. Ahora me falta la hipotenusa. Ahora, para la hipotenusa tengo dos opciones. Puedo hallar mediante funciones o mediante razones trigonométricas o puedo hallarlo mediante el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo más aconsejable? Lo más aconsejable es usar los datos originales, los datos de inicio. ¿Cuáles serán mis datos de inicio? El cateto adyacente y el ángulo teta. El cateto opuesto lo acabo de encontrar, pero ¿qué tal si este cateto opuesto está mal planteado? El dato de la hipotenusa también va a estar mal planteado porque tengo un dato erróneo. Entonces, es preferible siempre usar los datos originales. Yo voy a seguir usando el cateto adyacente, pero ahora tengo que encontrar la hipotenusa. Y me recuerdo que razón trigonométrica relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto adyacente, hipotenusa, los relaciona el coseno. Entonces vamos a usar esa razón trigonométrica y tenemos el coseno de teta esto es igual, ya tenemos acá una división, al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ya? Mi variable es la hipotenusa, por lo tanto lo voy a pasar al otro lado. Voy a tener entonces hipotenusa por, voy a multiplicarlo por el coseno de teta.
Esto es igual al cateto adyacente. ¿Ya? Listo. Como mi variable es la hipotenusa, tiene que estar solita. Hipotenusa se queda. Y tengo acá una división. Cateto adyacente y abajo el coseno pasa a dividir. Coseno de teta. Listo. Esto es igual y tenemos una división. Cateto adyacente 50 metros. Coseno de teta, coseno, y sé que teta vale 30 grados. Es una división. Entonces tengo 50 dividido entre el coseno de 30. Y me da 57,7. Las unidades, metro. Y ya tengo la hipotenusa. ¿Cómo puedo darme cuenta si está bien planteado mi ejercicio? La hipotenusa es el lado más grande. Debe ser, porque si me doy cuenta en mi gráfica, la hipotenusa es el lado más grande. ¿Ya? Y el cateto opuesto es chiquitito, es 28,8, y el cateto adyacente es 50. Entonces la hipotenusa tiene que ser más grande que el cateto opuesto y más grande que el cateto adyacente. El cateto opuesto es 28 y la hipotenusa es 57 y el cateto adyacente es 50. Me doy cuenta que la hipotenusa es más grande, por lo tanto está bien realizado mi ejercicio. ¿Vale? Muy bien. Les voy a dejar 3 ejercicios para que ustedes los puedan resolver. ¿Vale? Me van a resolver los siguientes triángulos rectángulos. ¿Ya? Ejercicios. Resolver al triángulo. Resolver el triángulo rectángulo con hipotenusa igual a 50 centímetros y cateto opuesto. Ya tengo la hipotenusa, le estaré un ángulo ya. Y teta. Esto lo cambiaremos. Esto que es el cateto opuesto. No se confunda. Con catetos trabajaremos. Esto es igual a 45 grados. 2. Resolver el triángulo rectángulo con cateto adyacente de 35 metros y teta igual 60 grados. 3. Resolver el triángulo rectángulo con cateto opuesto igual a 25 kilómetros y ángulo teta igual a 40 grados. ¿Listo? Entonces tienen 3 ejercicios. Quisiera que me los presenten hasta la 1 de la tarde. Ya yo les voy a pasar la pizzacita, no se preocupen, ¿vale? Nos vemos el día martes. Chao, chicas.